Juliana Ocampo, tengo 32 años y hoy quiero contarles una historia que se trata de lo que Dios hizo en mí. Yo buscaba el amor. Creía que el amor de un hombre era lo que iba a hacer que me sintiera llena, plena, realizada, y eso era lo que yo perseguía, una relación estable. Pero tras cada relación terminaba sintiéndome más herida, con muy baja autoestima, con poca valía y sintiéndome utilizada. Hacía lo que los demás hacían, no porque me gustara, sino porque era lo normal. Y tampoco sabía que Dios nos había dejado un manual de vida, que es su palabra, donde establece límites que por mi propio bien no debía pasar. Así como yo no me sentía amada ni valiosa, tampoco podía amar a nadie, porque además yo tenía una imagen distorsionada del amor. Siendo niña pasé a través de un abuso y decidí no contarlo, nunca se lo conté a nadie. Yo preferí callar. Crecí en un hogar donde nuestros papás se esforzaron al máximo por darnos siempre lo mejor. Por su ocupación, mi papá estaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, él estaba viajando, y cuando él venía a casa no era muy cariñoso o muy afectivo. Él era un muy buen proveedor y siento que esa fue la manera en que también a él le demostraron el amor, con su papá siendo proveedor. Pero en mi corazón sí sentía que hacía falta esas palabras, ese amor, ese afecto. Además, porque mi papá es mi papá, pero no fue la persona que me engendró. Desde que era niña yo lo supe. Crecí sintiéndome un poco rechazada y sentí creciendo que yo no era aceptada. Yo creía que el amor era como el de los libros de romance, las películas románticas, los cuentos de hadas y todas las canciones de amor e incluso de despecho. En su inmenso amor, el Señor me trae a sus pies en medio de una crisis financiera. Recuerdo que llegué a la iglesia por primera vez y cuando entré me sentí muy extraña cuando sonó la alabanza, y yo siempre estaba acostumbrada a escuchar música, pero me sentía demasiado extraña y estuve ahí de cuerpo, pero no me conecté, pero me gustó la palabra. Así que el siguiente domingo lo que dije es que yo iba a regresar, pero iba a llegar tarde, no iba a llegar a la alabanza. Esa semana había empezado a dar mis primeros pasos con el Señor, así que yo le hice una pregunta de por qué algo que nosotros estábamos intentando vender no se podía vender. Y de repente en mi mente esa voz que decía, es que tú también lo haces incompleto, tú llegas tarde a la iglesia. Ese siguiente domingo yo llego a la iglesia temprano, a la hora de la alabanza, y ese domingo por primera vez yo pude adorar a Dios. Estaba haciendo resistencia a poder adorar a Dios y pude levantar mis manos, cantar, llorar. Después de salir de la iglesia, yo regreso a la casa y me llama un comprador, y ese mismo día compran el artículo. Nosotros llegamos a los pies del Señor en medio de una crisis financiera muy fuerte. Hace 4 años, a raíz de la crisis del sector petróleo donde trabajaba mi esposo, que en ese tiempo no era mi esposo, con la liquidación consultamos a hombres porque no conocíamos de Dios y decidimos invertir en un cultivo. El resultado de irnos independientes de Dios, aunque trabajamos muy duro, pusimos nuestra esperanza en la cosecha. Y la cosecha llegó, no dio los frutos que esperábamos. El cultivo tuvo una crisis muy fuerte, nos robaron. Muy poquito tiempo antes de la cosecha, en medio de un invierno, casi 3.500 matas se partieron. Y el resultado es que no solamente perdimos toda la inversión y todos los ahorros, sino que terminamos con una carga tremenda por haber ido a cosechar sin consultar a Dios. Fuimos infieles, malos administradores,
seríamos la bendición de Dios, pero haciendo todo al contrario como Dios dice que debemos hacer. Sin embargo, hoy puedo darle gracias a Dios por ese proceso en el que sin saber me estaba formando, maduré, aprendí a ser esposa, ama de casa y sin saberlo el Señor me estaba preparando. En medio de esa crisis tan grande, esa crisis mental, espiritual, física, económica, Él envía su palabra a rescatarnos a través de mi suegra. Ella poco a poco empieza a hablarnos de Dios. Nos venimos nuevamente para Villavicencio porque nosotros estábamos casi viviendo ahí en el cultivo. Y empiezo mi proceso de restauración. El Señor empieza a hablarme y a mostrarme cómo yo buscaba llenar mis vacíos con el amor de un hombre o consiguiendo cosas. Y empieza a sanar mi corazón y pude entender que solamente Dios puede llenar mis vacíos y que solamente Él es quien me da esa identidad de hija. En este proceso el Señor me enseña cómo debo volcar sobre Él y no sobre un hombre todas mis necesidades, mis anhelos y mis expectativas. En este proceso yo confieso mis pecados a Dios, pido perdón por todos los errores, les confesé a mis papás acerca del abuso, hablé con ellos. Eso hizo que se cayeran muros y que se eliminara también esa distancia en nuestra relación. Dumar y yo no éramos casados, convivíamos. Una noche nos íbamos a acostar y oramos, y cuando terminamos de orar yo me acosté y terminé molesta, como enojada, y estábamos acostados y él me decía, ¿qué te pasa? Y sé que esa noche el Espíritu Santo me dio convicción de pecado porque yo solamente podía llorar. De mi boca solo salió decirle, lo estamos haciendo mal. Nosotros no deberíamos estar durmiendo juntos porque no estamos casados. Llevábamos casi 10 años de relación y fue la primera noche en que el Señor despertó ese sentimiento en mí. Esa noche sentí la instrucción del Señor de separarnos de camas y siento que fue instrucción del Señor porque también trató el corazón de Dumas para que él aceptara esa decisión. Le pedí al Señor que nos confirmara y empezara por favor a decirnos si era su voluntad que nosotros nos casáramos. Y el Señor empezó a hablar y me dio una promesa de matrimonio. Nuestra situación financiera en ese momento no alcanzaba, teníamos muchas deudas y el salario llegaba, pero como no alcanzaba sino para cubrir ciertos gastos, lo que hacíamos era que sacábamos avances de la tarjeta de crédito de tal manera que cada mes acumulábamos una nueva deuda. El Señor no solamente nos da su promesa, sino también nos envía su provisión porque nosotros nos casamos meses después sin ninguna deuda. Y después de casados solo puedo decirles que este tiempo y este nuevo comienzo que el Señor me ha regalado ha sido muchísimo mejor y más asombroso que cualquier película de amor, porque este regalo que Él me ha dado es un amor auténtico, real y verdadero. Y hemos tenido como esposos muchos desafíos, pero la diferencia es que ahora Dios es el centro de nuestras vidas y que estamos unidos a Él porque tenemos una relación con Él. Lo mejor es cada noche poder ver a mi esposo y dormir juntos y saber que Dios se agrada que yo duerma con Él. En definitiva, yo no sé cómo hacer las cosas, pero Dios sí, así que obedecerlo siempre será mi mejor decisión. Es obedeciendo que he experimentado las más grandes y asombrosas bendiciones de Dios. Y es increíble porque cuando estaba y vivía en el mundo a mi manera, independiente de Dios, me sentía cautiva y me sentía como en rejas. Pero es ahora que conozco al Señor y que tengo una relación con Él donde yo me siento verdaderamente libre.